Hoy presentamos María y el Dragón de la Luz. María y Meloso están de viaje porque desean conocer al príncipe cristal de la Tierra del Sur y así despertar a la madre de María de su profundo sueño. ¡Qué aroma tan agradable el que hay en el aire! ¡Ah, mira, Meloso, un jardín en flor! Sí. Jamás había visto un jardín de flores tan grande. Sí. Es maravilloso. Es verdad. Ah, mira eso, Meloso. Sí. Oye, ¿no te parece que hay algo extraño en esas flores? Ajá. Creo que debemos bajar. ¿Qué? ¿Qué sucede, Meloso? Creo que si bajamos solo te volverás a meter en problemas. No te preocupes tanto, duende. Vamos a bajar. Caramelos. Nunca sé qué es lo que va a suceder. ¿Ah? ¡Qué pena! Me pregunto qué les habrá sucedido. No lo sé. Ajá. Oh, niña, ¿podrías ayudarnos? ¿Qué? Un dragón nos robó el color. ¿Un dragón? ¿Quiere decir que un dragón les está robando todo su color, señorita Flor? Sí, nosotras las flores de este jardín de flores tenemos la gracia de poseer hermosos y brillantes colores. Somos flores muy refinadas y elegantes, distintas a las otras flores ordinarias. Así es. Estoy completamente convencida. Lo han repetido 1 billón de veces. Ya sé que son unas flores refinadas, de acuerdo. Pero lo que queremos es que nos hablen de ese dragón. ¿Ah? Ese terrible dragón es un monstruo feroz. Cada vez que florecemos, ese dragón llega a robarnos los colores y nos deja tal como las que vieron ustedes antes. Eso hace. ¿Qué? ¿El dragón? ¿Ah? ¿Y ese es un dragón malo? ¿Un monstruo feroz? Parece una vaca tonta. Muchísimas gracias. ¡Oh! Santo Néctar, estamos a salvo. ¿Por qué no le decimos que...? ¿Ya? Comprobaron que no les mentimos. Y ese monstruo es el responsable de tanta desgracia. ¿Lo alejarán de nosotras? ¿Qué? Parece que ustedes pueden volar, por favor. De otro modo, el dragón malo continuará robando nuestros colores y acabará con este jardín. Por favor, ayúdennos, por favor. Ayúdennos. María. Yo... ¿Lo ves, María? Por tu causa estamos de nuevo en problemas. No importa. Vayamos a la montaña rocosa donde vive el dragón. Espero que se contente solo con eso. En estas profundidades vive el dragón malo. ¿Ah? ¿Puedo escuchar algo? ¿Qué?
Vas muy aprisa, María. Esa cosa podría ser una máquina diabólica. Sí. ¡El dragón! Ya terminé, lo tengo. Un momento. Oh, no, ¿a dónde vas? Ven acá, dragones. Ven acá. Ven acá, déjate atrapar. ¿Eh? ¡Meloso! Es que es muy gracioso. ¿Quién está ahí? Lamentamos la risa. No nos atacarás por haber entrado aquí. No, no lo haré. Yo soy María. Y yo soy Meloso. ¿Cómo te llamas? Cefito. ¿Cefito? Sí. Cefito, devuélvele el color a las flores. Lo haré cuando cabalgue sobre la luz. ¿Por qué quieres cabalgar sobre la luz? Porque yo era el dragón que custodiaba la luz. Era el dragón de la luz, pero me quedé dormido y caí. ¿El dragón de la luz? Siempre escuché que los dragones podían nadar muy bien, volaban hasta el cielo y podían provocar tornados. Y también que podían lanzar enormes bolas de fuego. Sí, eso es lo que hacen mis hermanos Ya mayores. entiendo. Como este es el menor de todos, el más tonto. ¿Tonto? Es decir, de poco seso. ¡Meloso! Ya entiendo, tonto. Dime, Cefito, ¿eres un dragón bueno o eres un dragón malo? Soy un buen dragón, uno muy bueno. Ja, la bruja mala y Lula podría utilizar un dragón para engañarnos. No, créanme, por favor. Cefito es un dragón bueno, ¿es verdad? Por favor, créanme. Entiendo. Entonces te ayudaré a cabalgar de nuevo sobre la luz, Cefito. ¿Cabalgarás sobre la luz con Sí, esto? es una máquina para crear luz de los colores de las flores. Mis hermanos me la obsequiaron. Ya entiendo de qué se trata, pero lo primero que hay que hacer es lograr que Cefito pierda peso. ¿Perder peso yo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No te detengas, Ahora a Cefito. saltar la cuerda. María, ¿estás bien? Sí. ¿Dónde está Cefito? ¡Cefito! Cefito, ¿dónde estás? Después de todo, Cefito no es tan bueno. Es un dragón tonto. Ahí está. ¡Cefito! ¡Baja de allí! Así que estás triste. Por favor, zapatos rojos, llévenme con Cefito. Necesita ayuda. ¡Cefito! ¡Ay! Lo siento, no tenía de dónde sujetarme. ¿Qué te pasa? Cefito no es un buen dragón. Después de todo, no puedo cabalgar en la luz. ¡Ya lo tengo! Podemos reunir más colores de las flores y hacer una bola de luz tan grande como la luna. ¿Sí? Lo siento.
Cefito extraerá el color de muchas flores y hará una gran bola de luz. Pero antes deberás pedir disculpas a las flores por tomar su color sin su permiso y explicarles para qué necesitas su color. Eso harás. Las flores están tristes porque las dejas sin color. Ellas creen que Cefito es un dragón furioso y terriblemente malo. Cefito no es un dragón malo. Cuando vuelva a cabalgar sobre la luz, les devolveré su color. De cualquier manera, me pregunto si las flores refinadas le prestarán su color a Cefito, aun cuando se disculpe. Almendrita. Estoy terriblemente apenado por todo lo que ha sucedido y quisiera que me prestaran sus colores. No queremos escuchar tus tontas e insípidas palabras, dragón robacolores. Sí. Lo siento mucho. Por favor, préstenme sus colores. ¿Qué? No podemos escucharte. Nada. ¡Basta! ¡Ya no son más que unas flores engreídas! Por favor, perdonen al dragón por lo que ha hecho hasta ahora. Él dice que les devolverá el color sin falta cuando vuelva a cabalgar sobre la luz. Él es Cefito, el dragón de la luz. ¿El dragón de la luz? Una vez escuché a mi abuela decir que había visto al dragón del viento. Ella dijo que era muy simpático y atractivo. Pero tú eres lo menos atractivo que haya visto en mi vida. Es verdad, eso mismo digo yo. No pareces un Eres dragón. gordo y feo, no tienes nada de bien. Y tienes cara de tonto. De cualquier manera, si Cefito no puede volver a ser el dragón de la luz, las flores que han perdido su color no lo podrán recuperar jamás. Así que por su bien, préstenle su color a Cefito. Muy bien, pero si el dragonzuelo no nos devuelve el color como lo ha prometido, ¿te comprometes tú a hacerlo? ¿Ah? ¿Quién, yo? Vaya. ¿Tú crees en lo que dice el dragón, no es verdad? Sí, pero es que yo debo continuar mi camino hacia la Tierra del Sur. Es cierto. Esta niña no puede tener la pretensión de que las flores creamos en lo que ella misma no cree. Muy cierto. No podemos aceptar. ¡Qué tontería! Muy bien, me comprometo. ¡Mario! Gracias, María. Veo que tú sí crees en mí. ¡Caramelos! María, eres muy fácil de convencer. Y ahora no sé qué sucederá. Espero que esta vez tenga suerte. Es suficiente, vamos, Cefito. Oh, ¿qué sucede? La energía de la luz es demasiado fuerte. Si sigue así, todo explotará. ¿Qué? ¡Cefito, corre! Cefito no huirá. Cabalgaré sobre la bola de luz. Pero tu esfuerzo no servirá de nada si mueres. Jamás volveré a cabalgar sobre la luz si me rindo ahora. ¡Cefito! ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cefito! Finalmente Cefito podrá regresar a la Tierra de la Luz. ¡María! ¡Cefito! No creo que haya salido de eso. ¡Cefito! ¡Mira, María! ¿Qué?
lo logró! ¡Estupendo! ¡Cabalga sobre la luz! ¡Sí! Oye, se ha ido. Cefito. ¡Ay, cielos! Apenas he terminado una. ¿Por qué demoras tanto? Yo soy la próxima. Sí. ¡Ah! Detesto ese color. Qué mal gusto tienes. Lo siento. Debes cumplir con tu promesa y devolvernos nuestro color original, pequeña. Y no creas que vamos a aceptar cualquier cosa. Cefito regresará sin duda alguna. Ah, eso no se sabe. ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo? Ese es el color de las hojas. Lo siento. Hiciste eso a propósito. ¿Y qué les parece eso? ¿Qué crees que haces? Comienza desde el principio. ¿Qué haces, Meloso? ¿Qué? Tendré que pintarlas de nuevo. Después de todo, ese dragón nos engañó. Lo siento, Meloso, estaba equivocada. Yo creí todo lo que dijo el dragón. Es tarde para darse cuenta. ¿Qué piensas hacer ahora? Con este problema nunca podremos llegar a la Tierra del Sur. Oye, Meloso. ¡Huyamos de aquí! ¿Qué? ¡Deprisa! ¡Yo! ¡Ah! No puedes irte de aquí, pequeña cobarde. ¿Por qué dijiste que asumirías la responsabilidad si prestábamos nuestros colores? ¡Nunca podrás irte! ¡Yo! ¡Señoritas! ¡Auxilio, María! ¡Meloso! ¡Santo cielo! Olvidé que Meloso es vulnerable al agua y se ha derretido. ¡Oh! ¡Acabaste con tu propio amigo! No tienes palabra ni vergüenza. Nunca te perdonaremos. Nunca perdonaremos Nunca. esa niña. ¡Nunca! 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 Está bien, María. Despierta, hija. María. 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 ¡María! ¡María! Solo fue un sueño. ¡Qué alivio! Te digo que detesto ese color. No me gusta. ¿No? ¿Y este? No. Sin duda tienes muy mal gusto. Lo siento. Por favor, dime cuál es tu color favorito. Iré a buscarlo al pueblo. Lo que quieres es tener una excusa para poder huir, ¿no es cierto? Nunca terminaremos con esto. Bien, a decir verdad, confieso que llegué a pensar en huir. ¿Qué? María. Pero pueden estar tranquilas, nunca haría tal cosa. Mamá me enseñó mi error en mi sueño. ¿Es posible que sea Cefito? ¡Cefito! Lamento haberme retrasado. Tenía muchas cosas que hacer porque no había cabalgado sobre la luz hacía mucho tiempo. Te comprendo. Gracias. Soy yo quien debe estar agradecido, María. Muchas gracias por esperar por mí y por haberme creído. A decir verdad, por un momento llegué a dudar. María creyó en Cefito y esperó por él. ¡Ah, qué maravilla! María creyó en Cefito. Ya tenemos nuestros colores. ¡Esto es estupendo! Muchas gracias a todas. Si cabalgamos sobre la luz, podríamos llegar a la Tierra del Sur en un momento. ¡Estupendo! ¿Quieres que te lleve, María? Bueno,
Es verdad que Meloso y yo debemos ir a la Tierra del Sur. Entonces los llevaré en la luz. Estarán en la Tierra del Sur en poco tiempo. Gracias, pero debemos llegar allá por nuestros propios medios, Cefito. Ah, me hubiera gustado tanto pagar el gran favor que me hiciste. ¡Qué hermoso amanecer! Es cierto. Muchas gracias, Cefito. Así como pude volver a ser el dragón de la luz, estoy seguro de que tu deseo se cumplirá algún día. ¡Adiós, Cefito! ¡Buena suerte! ¡Adiós, María! ¡Adiós, Meloso! Bien, nosotros también debemos marcharnos. Sí. ¡Adiós, señoritas Flores! María y Meloso siguen su viaje a la Tierra del Sur. ¿Cuándo será que María vea su deseo hecho realidad? Estamos seguros de que seremos testigos.